Hola, no sé si se escucha. Hay un vecino cantando. La verdad, no quería hacer este video, pero decidí hacerlo por dos sencillas razones. Esto fue algo que se hizo público, de hecho, pues tengo videos de eso. Y la verdad, yo quería hablar de algo que me pasó. Honestamente, no quiero perjudicar a nadie de los que están en esta historia. Simplemente quiero contar como para mí fueron las cosas y ya. Yo empecé una relación hace meses con la expareja de un amigo. Ok, lo admito, yo sé que ahí estuve mal, perdón, pero la verdad les juro que ella nunca me interesó. Hablamos hasta que yo los vi discutir en persona. Y la verdad, después de eso cometí el grandísimo error de preguntarle si estaba todo bien y pues ella se desahogó conmigo. Y lo de que no hablamos es cierto. Una vez ella me preguntó si yo le caía mal porque literalmente le ignoraba. Y la verdad, no me caía mal. Nunca tuve una razón para hablarle. Porque pues yo conocía a mi amigo y pues obviamente sabía que era lo mejor, digámoslo de esa forma. Y la primera vez que yo le hablé fue de verlos discutir en persona, donde no voy a dar detalles, pero se me hacía una situación bastante tóxica. En ese momento yo hablaba con él, pero después de eso me distancié. Se me hizo feo como él se dirigía a ella y luego como ella se dirigía a él y simplemente una situación tóxica. Y lo admito, cometí el error de hablarle, pero siendo completamente sincero, solamente intenté ayudar, ya sea para que me contara qué pasaba, porque se me hacía algo feo, porque aunque yo no le hablara, la había visto durante mucho tiempo siendo parte de nuestro círculo, entonces pues le tenía supongo que cierto aprecio. Y no sé, se me hacía sorprendente que alguien no viera las cosas evidentes y hiciera tanto por no perder a alguien. Pero supongo que también en el fondo quería hacerle ver que realmente no le convenía. O sea, no sé, creo que también hay un límite. Y al menos quería entenderlo, quería ver que todo estuviera bien, que todo estuviera, no sé, no tan raro. Empezamos a hablar, empezamos a salir y llegó un punto que la situación se salió de control. Ella seguía pues con mi amigo mientras también seguía hablando conmigo. Y la verdad yo sé que desde fuera se ve como, no mames, este güey se pasó de lanza. Y la neta es muy complejo y en todo momento yo tuve dudas, yo me sentí, no sé, con ganas de ponerle punto final y estoy seguro de que ella también. Pero duramos como por 7 meses, 6 meses, que pudimos haberle puesto punto final y ambos decidimos no hacerlo. Entonces, no sé. Y pues sí, la verdad me dejé llevar. Pensé que después de eso era imposible que regresaran. O sea, no sé. Creo que me imaginaba posibilidades en muchos universos, pero ni de pedo me imaginaba eso. O sea, de verdad. Honestamente, yo no podría estar en una relación con la que un amigo ya se involucró, ¿sabes? O sea, siento que si pasó eso, puedes arreglar las cosas con tu compa. Pero definitivamente no. Al menos yo no podría aguantarlo. O sea, siendo honesto, se me haría incómodo, se me haría... Si para mí ya fue complicado, que no era así la situación, porque créeme que es inevitable estarte comparando, estar ahí, no sé, haciendo una competencia innecesaria. Ya lo que sí me molestó que me dijo a mí al final es que solamente estuvo conmigo como por 7 meses para molestar a su novio, supongo. Y güey, me lo dijo con él enfrente, o sea, estaba él, estaba ella y estaba yo. Y no le importó decírselo. Supongo que de tantas cosas que ya están acostumbrados a decir, tampoco formó algo importante ese día. Pero para mí se me hizo feo. Pero mira, la verdad yo no la juzgo por sus acciones. Yo disfruté lo que vivimos y prefiero tener un buen recuerdo de eso. Pero en el fondo me gustaría que también entendieran que no creo que funcione después de haberlo intentado 8 veces y no haya cambios reales.
Y la neta no está mal, porque creo que es difícil cambiar a una persona, por más que lo hayas intentado y lo sigas intentando. Pero bueno, ojalá hagan lo mejor para ambos. Yo tenía tiempo que quería decir que sí, cometí ese error. Y lo admito, pero las cosas no son como simplemente se ven desde fuera. Estoy seguro de que ambos nos sentimos mal, pero también ambos quisimos estar ahí, entonces... Bueno, yo sé que estaba jugando, güey, pero 7 meses... O sea, yo creo que debería de volver a los gameplays. Que por cierto, síganme en mi canal de Twitch. Con ella llegué tan lejos por primera vez, o como dice en el título, me comprometí. Es clickbait un poco, pero sí pasó. Nada más que, digamos que llegué muy lejos, ¿no? Me independicé con ella y para mí eso de comprometerme realmente fue darle un anillo en el cual prometes que pues vas a ser fiel a tus principios, supongo, no sé. Yo lo hice también porque pues la neta ya no compartimos tiempo y se me hizo cool como, mira, quiero que sepas que en lo que se acomoda todo este pedo, pues no sé, al menos esté ahí presente, ¿no? Además era algo que ella me insistía mucho, ¿eh? O sea, entre broma y broma, bromear con eso cada 2 semanas está un poco raro. Pero bueno, me fue infiel. Sí, lo del título realmente no es clickbait. Nada más que, pues no sé, tampoco quería aprovechar este espacio para soltar una muy mala vibra. Creo que simplemente con lo superficial de la situación puedes entender muchas cosas. Y además yo monetizo, güey. Tenía mucho que no grababa un video y no sé, como que ya al decir esto, güey, ya... Lo que sigue, güey. Ya. Next. Pero bueno, yo sé que nunca le hubiera fallado y por esa parte estoy bien. Hasta que bueno, decidí sacarla de mi vida porque me pareció que ya no me aportaba mucho. Y la verdad, te das cuenta de lo poco que necesitas a una persona para vivir. Yo me fui porque no me hacía bien y también creo que eso es algo que me siento orgulloso porque es la primera relación que yo le puse punto final antes, porque creo que sí ya me parecía una situación que se salía de mi control y a veces es más fácil simplemente decir hasta aquí y la verdad me quedo con lo mejor, con las cosas que no voy a volver a vivir ni de pedo con otra persona, porque ya la situación desde un principio era rara, fue rara y bueno, por la anécdota. Ah, se mamó. Ya, ¿qué más queda? No lo digo en mal plan, no queda otra. De verdad, creo que se podría hacer una película de cine muy barato con esto. Por mi parte sería todo, me siento mejor después de contar esto. La verdad me encantaría dar más detalles, pero pues estas personas... Digamos que sigue siendo complejo, entonces por respeto no lo voy a hacer. Pero pues igualmente gracias por ver. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitch, porque ya estoy haciendo directos más seguido. Y también lo que quería decir es que después de este video probablemente ya voy a volver a estar más constantemente subiendo videos, porque pues también fue una situación que me distrajo durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo como que me despejó y me dio ese momento para, no sé, es bonito cuando haces esto, ¿sabes? Muchas gracias por ver, yo soy Alejandro Pulido y hasta otra. Bye.